Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Testing. 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 Good. We can hear you. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspíranos para siempre saber lo que debemos hacer, lo que debemos decir, lo que debemos evitar y lo que debemos pensar, para procurar tu gloria y facultad y el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Us forever to know what we must do, what we must say, what we must avoid, and what we must think, to procure your glory and power and the good of souls and my own sanctification. Holy Spirit, give me sharpness to understand, ability to retain, method and power to learn, subtlety to interpret, and grace and efficiency to speak. I was going to say in Spanish, and then Alamita Betacur, she have the translation in English. El tema de hoy es buscar soluciones con sabiduría. En este evangelio de hoy hemos escuchado 5 escenas. Un padre de familia desesperado, los discípulos que no pueden expulsar al espíritu impuro, Jesús habla de su pasión, los discípulos discuten de cuál de ellos será el más importante, y el ejemplo que pone Jesús de un niño, de quiénes serán los más importantes. Lucas revela que mientras Jesús bajaba del monte con sus discípulos, un padre desesperado en medio de la gente gritó: Maestro, por favor. Este padre de familia había buscado ayuda en todos los lugares y hasta en los discípulos de Jesús por la sanidad de su hijo. Y lo último que le faltaba era traerlo a Jesús. Los discípulos son indeficientes y no pudieron expulsar al espíritu malo que estaba atormentando al joven. El mensaje es bien claro. Sin fe en Jesús no es posible hacer las cosas bien. Padres y madres de familia, veamos un ejemplo clave para el cuidado de nuestros hijos e hijas. Les podemos dar todo a nuestros hijos, pero nos descuidamos de lo esencial, que es traerlos a la iglesia para que se alimenten de la palabra de Dios y puedan crecer sanos y salvos, libres de corrientes malignas, de malas influencias, de las personas inescrupulosas que les inducen a nuestros hijos a consumir drogas, alcohol y los dirigen hacia la delincuencia. Yo he visto que hay jóvenes que cuando los padres les dejan en la escuela, solo esperan a que se vayan sus padres y se salen de la escuela y se van para otros lugares con sus amigos. Y hay padres que ni siquiera saben si sus hijos están en la escuela, mientras que su hijo ya está poseído por los delincuentes. Hace 2 semanas, en mi vecindario, 4 jóvenes de la escuela media estaban golpeando cruelmente a un joven de la escuela alta que caminaba para su casa como las 4 de la tarde.
Yo me detuve y le dije que pararan de golpear al joven. Y otras personas que venían en la otra dirección también intervinieron. Y los jóvenes corrieron por los montes cuando vieron que se estaba reportando a la policía. Estamos viviendo en una realidad que el gobierno no se preocupa por la seguridad de las escuelas públicas. Hay una gran inseguridad en las escuelas. No critico a los maestros, pero creo que el Departamento de Educación Pública es necesario que mejore la estrategia para la seguridad de los estudiantes dentro de cada escuela. Padres, no descuidemos a nuestros hijos. Líderes de la iglesia, no descuidemos el rebaño. Ustedes habrán notado que en la mayoría de iglesias no hay casi jóvenes. ¿Dónde están? ¿Cuál será el futuro de la iglesia sin niños ni jóvenes? Jesús grita también y se dirige a sus discípulos: oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Jesús va a experimentar el fruto de la delincuencia que ha llegado al poder mundial, que está en las estructuras gubernamentales de las naciones y que tendrá que sufrir mucho. Y les dice a sus discípulos: oigan bien esto y no lo olviden. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. En la versión del leccionario para las mujeres, de las mujeres, dice será entregado en manos de las mujeres. También será para los discípulos de Cristo y para los futuros discípulos del Señor. Y para nosotros también estamos en manos de los hombres. Y lo estamos experimentando en nuestros tiempos críticos que estamos viviendo en esta nación, que solo se fomenta la violencia. No hay respeto para los hijos e hijas de Dios. Cuando más lejos están las personas de Dios, los resultados son caóticos. Y cuanto más poder se les confía, más terribles son las torturas que hacen sufrir sin piedad a sus súbditos. Otra vez la historia se repite. Se está saqueando y violando el santuario de Dios en cada inmigrante que injustamente está siendo detenidos y deportados por agentes de inmigración, ciudadanos de esta nación que están siendo expulsados de sus puestos de trabajo bajo la administración del gobierno actual. Por eso Jesús les dice a sus discípulos: oigan bien esto y no lo olviden. Mientras los discípulos están discutiendo cuál de ellos será el más importante, Jesús toma a un niño, lo puso en medio de él y le dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Recibe también al que me envió. Por eso, el más insignificante entre ustedes, ese es el más importante. Ante los ojos de Dios, los más pequeños son los más vulnerables, los más pobres, mujeres y hombres que están trabajando en el campo, trabajadores en la construcción, en la limpieza, en los restaurantes, más todavía los que no tienen un título universitario, una identificación válida para estar y trabajar en este país, los que no tienen una licencia, un permiso válido en este país para trabajar, los que tienen un título universitario o un certificado de escuela alta o una empresa, o son ciudadanos de Estados Unidos o de cualquier país en el mundo, pero que tienen un corazón humilde, lleno de amor. Todos los antes mencionados, para Jesús, ellos y ellas son los más importantes y heredarán el reino de los cielos. Amén. Amen.
The theme of today's gospel is to seek solutions with wisdom. In the gospel reading today, we are presented with 5 scenes: a desperate family man, the disciples who could not expel an unclean spirit, Jesus speaking about his passion, the disciples arguing about which one of them was the greatest, and the example that Jesus uses of a child as the most important one. In the gospel, Luke reveals that as Jesus came down from the mountain with his disciples, a father in the midst of the people desperately cried out, "Teacher, please." This father had sought help everywhere and even sought out Jesus' disciples for the healing of his son. But the disciples were unable to expel the evil spirit that was tormenting the young man. The last thing the father could do was to bring his son to Jesus, who did cast out the evil spirit and healed the young man. The message is very clear. Without faith in Jesus, it is not possible to make things right. Fathers and mothers, let us examine a key example for the care of our sons and daughters. We give our children everything, yet we neglect that which is essential, bringing them to church so that they can be nourished by the Word of God and so that they can grow up safe and sound, free from evil undercurrents, from bad influences, from unscrupulous people who lead our children to take drugs and alcohol and lead them towards delinquency. I have seen some young people who, when their parents drop them off at school, they just wait for the parents to leave and then they leave school and go to other places with their friends. And there are parents who do not even know if their children are in school, while their child is already possessed by criminals. 2 weeks ago, in my neighborhood, 4 middle school boys were cruelly beating up a high school boy who was walking home at about 4 o'clock in the afternoon. I stopped and told them to stop beating the young man. Other people who were coming in the other direction also intervened. The young people ran off when they saw that the police were being alerted. We are living in a world where the government does not care about safety in public schools, and there is great insecurity in the schools. I am not criticizing the teachers, but I believe that the Department of Education needs to improve the strategies for student safety within each school, and I call on parents to not neglect our children and on church leaders to not neglect our flocks. You may have noticed that in most churches, there are hardly any young people. Where are they? What will be the church's future without children and youth? Jesus also cries out and addresses his disciples, "Ye faithless and twisted people, how much longer must I be with you and endure you all?" Jesus is going on to experience the results of the delinquency that has reached world power, that exists in governmental structures within nations, and Jesus will have to suffer a lot. And he tells his disciples, "Listen carefully to this and do not forget it. The Son of Man is going to be delivered into the hands of men," or as our lectionary says, also of women. It also will be so for Christ's disciples and for the Lord's future disciples. And for us, we are also in the hands of mankind, and we are experiencing it in these critical times in this nation, where only violence is encouraged and there is no respect for the sons and daughters of God. The further people are from God, the more chaos results, and the more power that people are entrusted with, the worse are the tortures that they impose on their subjects, who suffer without mercy. Once again, we see history repeating itself. The sanctuary of God is being looted and violated in every immigrant who is unjustly detained and deported by immigration agents, in the citizens of this nation who are being expelled from their jobs under the current administration. That is why Jesus says to his disciples, "Listen carefully to this and do not forget it." While the disciples were discussing which one of them was the most important one, Jesus took a child and put him next to him and said to them, "He who welcomes this child in my name welcomes me, welcomes the one who sent me. For the least among you all, that is the greatest." In the eyes of God, the least are the most vulnerable, the poorest, women and men who are working in the fields,
workers in construction, cleaning, restaurants, and those who do not have a university degree, a valid identification to be in this country, those who do not have a license or a valid permit to work in this country, just as those who do have a college degree or a high school certificate, or who own a company or are citizens of the United States or any country in the world, and who have a humble heart which is full of love for God, all of those mentioned above, for Jesus, they are the most important, and they will inherit the kingdom of heaven. Amen. Just reminds our mission is not ending. It's begun. It's our time. Your time, but it's also our time. With Christ, everything is possible. Thank you. Amen.